¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo de Reunión. Es una alegría poder estar acompañándolos nuevamente un sábado más, un comienzo, bueno, por lo menos aquí en Argentina, un nuevo sábado en el que podemos compartir, en el que podemos abrir la palabra en libertad, en el que podemos disfrutarnos como hermanos en este momento, charlando y disfrutando de esta comunión en el Padre y el Hijo. Te doy las gracias por contactarnos en esta hora, por conectarte en esta transmisión, y te doy las gracias también porque semana tras semana nos venís acompañando con el estudio, no solamente en este momento, sino también en el momento cotidiano, en el momento diario, en el que en la semana intercambiamos citas, mensajes. Así que bueno, te agradezco siempre por ese momento en el que tenemos, y también te quiero dar la bienvenida, ¿sí? No solamente a aquellos que nos siguen habitualmente, darte un muy pero muy feliz sábado, también a aquellos que nos contactan hoy por primera vez, ¿sí? Te queremos recordar, para los nuevos y para los no tantos, hay un chat, un canal donde nos puedes escribir acá en YouTube, ¿sí? Creo que está... siempre voy al revés, ¿sí? De la cámara es para el otro lado, ¿sí? De este lado ustedes nos pueden escribir ahí sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias. ¿Tenés algún pedido de oración? Hacelo también, y ahí en el chat te vamos a estar contestando. Bueno, este programa, como vos bien sabés, si ya nos venís siguiendo, es un programa grabado, no es un programa que está en vivo, pero tenemos el gusto también de poder contar con este medio en el que nos permite comunicarnos, y a pesar de que el tema no vamos a poder responderte ahora en este momento a través del video tu pregunta, sí lo vamos a hacer en el chat, así que estate ahí y por favor, ¿sí? A medida que vos vas siguiendo lo que aparece en el chat, ¿sí? No te distraigas tampoco con eso, y seamos también, hermanos, de los que somos no tan nuevos en la fe, responsables con las preguntas que hacemos. Hay temas que están buenos para compartirlos, y hay temas que también son un poco más delicados. Si hay alguna duda para los que son maduros en la fe, nos escribimos y tenemos también otro espacio. No utilicemos esto como un campo de batalla, sino un lugar para edificar, para crecer. Pensemos que si bien estamos escribiendo, es como si nos estuviéramos viendo todos la cara, estuviéramos en esa reunión en la que uno sueña siempre, ¿no? Acá por lo menos tenemos la posibilidad de hacerlo los sábados a la mañana, reunirnos, grupos de 6, 7 hermanos para compartir la palabra. Pensemos en eso. Esta es una oportunidad que tenemos para compartir, no para discutir, para debatir, sino para, de manera cristiana, ir creciendo. Y si hay algo que te surge, bueno, hacelo en pregunta y lo vamos respondiendo, y siempre con la Biblia, no con si me parece a mí o no, sino siempre dejemos que la Biblia, como dice un testimonio inspirado, sea la que corte, sea la que marque la diferencia. Así que bueno, te invitamos a estar en contacto, en comunión unos con otros, ¿sí? Se va a estar leyendo la Biblia, ¿sí? En su generalidad. La primera parte y la segunda de este tema va a tratar de este folleto de escuela sabática, que lo podés descargar desde tiempodereunión.com, ¿sí? Ahí va a aparecer tanto este folleto, como también me han pedido en la semana folletos anteriores, porque están siguiendo la transmisión que aparece en video, y ha gustado otros temas anteriores. Y me han preguntado: Leandro, ¿dónde puedo conseguir ese tema que estás presentando ahí con los hermanos? Bueno, ingresa a tiempodereunión.com y ahí va a aparecer los materiales que están a disposición, así también como la página web de este servidor, verdadpresente.com.ar, y otras páginas web que los hermanos que componen Tiempo de Reunión también van a ir colocando, ¿sí? Así que bueno, estás más que bienvenido. Le quiero mandar un saludo a todos los que nos están acompañando, especialmente darles la bienvenida y agradecerles por el material que enviaron los dos hermanos que hoy van a estar participando conmigo en esta transmisión, que es el hermano Víctor López, que lo tenemos después de un buen tiempo. Te agradezco, hermano, por el esfuerzo, el cariño con el que armaste el tema y lo poderoso también del mensaje. Y también a mi querido y amigo hermano, bueno, ambos amigos, ¿no? Pero mi amigo también, Henry Méndez, de Costa Rica, uno de Puerto Rico, otro de Costa Rica, sí. Hoy vamos a tener un estudio enriquecido, bueno, valga la redundancia de la palabra, pero quiero agradecerte también, Henry, por el material enviado. Él me había comentado en la semana por un tema en particular, y la verdad te agradezco. Hoy, por favor, vengamos con el corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a recibir palabra de verdad, ¿sí? La verdad que me resultaron las dos muy edificantes, y en este momento me interesa que también compartirlo con ustedes y compartirlo ahí en el chat, ¿sí? Las preguntas que vayan surgiendo, de las que ustedes se hayan anotado, de los temas,
por favor, vayamos ahí agregando y siempre, como digo, en ese espíritu cristiano. Así que le vamos a pedir a Dios para que nos dé ese espíritu. De nuestro corazón no sale nada bueno, siempre queremos hacer lo contrario. Así que, como dice el apóstol Pablo, lo bueno que quiero hacer, eso no hago, ¿sí? Lo malo, hay una lucha interna. Entonces pidámosle al Señor para que en este momento, en estas horas, las primeras horas del sábado, Él nos dé reposo, nos dé paz. Y después de la oración también, que Él, pedirle también para que nos dé sabiduría en este estudio de la palabra y luego arrancar sí con el estudio propiamente dicho. Así que los invito a aquellos que puedan a ponernos de rodilla delante de nuestro Dios. Amante Padre y Dios nuestro que moras en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te quiero dar las gracias, Padre, por esta oportunidad preciosa que nos das de poder juntarnos como amigos, como hermanos a estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, en esta hora que nos des tu espíritu para que Cristo por la fe more en nuestros corazones y podamos entrar en libertad y en el mejor de los espíritus, Señor, a abrir tu palabra y a conocer tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Señor, te ruego para que saque de nuestra mente todo prejuicio, preconcepto que tengamos sobre este tema, que vayamos a estudiar y que solamente tú te reveles en la palabra. Que no sea la voz de hombres, que no sea mi voz, no sea la voz de Henry, de Víctor, ni de nadie de los que estemos en el chat, sino, Padre, podemos escuchar clara y nítidamente tu voz. Ruego, Padre, en esta hora, por mis hermanos, los que están presentes, los que están pasando por enfermedades, te ruego por ellos, Señor, como gran médico de los médicos, para que les des sanidad. Y te ruego, Padre, también para que nos des, así como prosperamos en salud, también prosperemos también espiritualmente, Señor, que cada día podamos vencer ese pecado, esa tentación, y cada día podamos ser obedientes a tus mandamientos, podamos andar en ese amor, Señor. Por eso te ruego ahora que nos abras la mente, nos abras el entendimiento y el corazón. Ruego todo esto, Padre, y lo pido sin merecerlo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. De esta manera, queridos hermanos, vamos a comenzar entonces con el estudio de Escuela Sabática de esta semana, ¿sí? Recuerdan, el gran triple, mensaje del Evangelio. La lección es la número 8, ¿sí? La ley de Dios. Ahí aparece en pantalla junto con mi respuesta. Vean, hay algunas que habría que haberle agregado más reglones. Ya de eso seguramente ustedes habrán visto. Atrás había un espacio para agregar y para continuar. Pero bueno, de eso yo no me voy a encargar. Quien se va a encargar de la primera parte, de los primeros 9 versículos, es el hermano Víctor López, quien nos va a hablar de la parte teórica, de la parte de por qué la ley de Dios, qué es la ley de Dios, quién la escribió, sobre qué se escribió, para explicar un poco acerca de la perpetuidad. Y luego, en la segunda parte de las preguntas 10 a la 18, nos vamos a meter de lleno con el hermano Henry, que nos va a hablar de la espiritualidad de la ley de Dios. O sea, de cuán en el fondo, no en la forma, sino en el fondo, cuán grande es la ley de Dios. Así que pedile al Señor, si no lo hiciste hasta ahora en oración, nuevamente, si me estás recién conectando, que te dé realmente, te abra el entendimiento para poder, te abre el oído para poder entender lo que está en esta lección, porque es de suma importancia. Algo grabé en la semana en Maná Diario, ¿sí? Te recuerdo, este programa no tiene la intención de ser un estudio pregunta por pregunta, a pesar de que tal vez algún hermano lo haga así, sino de reflexionar sobre algún tema. O sea, en la semana ya nos estuvimos estudiando cada uno en nuestras casas las preguntas una por una, y como lo harías un sábado a la mañana cuando te juntás con tus hermanos, es, bueno, y a ver, ¿qué te pareció este pasaje? ¿Qué tema te impresionó? Entonces, el que tiene ese don lo va a contar y lo va a presentar, ¿sí? Y cada uno de los hermanos va a ir hablando y presentando acerca de o ese tema o de alguno que le tocó el corazón, ¿sí? Algo que experimentó, algo concreto, ¿sí? En el programa del Maná Diario, ahí presenté algo en puntual, sí, yo fui pregunta tras pregunta, que es otro tipo de programa, pero también fui sobre otro tema. Este momento, el hermano Víctor, sobre las mismas preguntas, va a hablar de otro, ¿sí? Otro asunto, y te recomiendo que lo escuches con mucha, pero mucha atención. Adelante, hermano Víctor, y luego, mi querido hermano Henry, adelante con el estudio, mis hermanos. Dios los bendiga. Saludos hermanos, buenas noches, le habla su hermano Víctor.
Un abrazo fraternal a todos y cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios en este sábado, este precioso sábado que acaba de comenzar hace unas horas, que sea sobre cada uno de nosotros su bendición y sobre todo su santificación. La palabra de Dios dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, en esta noche nos toca la lección número 8. Se titula La Ley de Dios. Ahora, hermanos, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Estamos viviendo unos tiempos en el que todos los patriarcas y todos los profetas hubiesen querido estar. Nos tocó a nosotros. Tiempos donde, como dice el salmista David, ¿verdad? El patriarca. Tiempo es de actuar porque han invalidado tu ley. Eso, hermanos, eso está ya a ley de suceder. Y lo estamos palpando nosotros con nuestros propios ojos. Lo estamos palpando. El pueblo de Dios se ha de encontrar como el tiempo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontró en la línea de enmarcación. ¿Cómo? En el tribunal de Pilato. En el tribunal de Pilato se encontró una línea entre los que servían y los que no le servían. O sea, o escogían a Pilato, o escogían a Barrabás, o escogían a Jesucristo. La prueba fue ahí para el pueblo, hermanos. Para el pueblo que pretendía guardar la ley. El pueblo que obedecía todos sus preceptos y sus mandamientos. Así será. Se repetirá la historia, hermanos. O sea, que el pueblo hoy aparentemente todos guardamos la ley de Dios, todos estamos, pero va a haber una línea de enmarcación. O sea, va a haber una línea donde se separará, ¿verdad?, los fieles de los infieles. Y esta prueba es más para el pueblo de Dios, porque el mundo protestante ya prácticamente ha elegido cuál día es el que va a adorar y cuál día es el que va a aceptar. Aunque sé que muchos van a ser llamados, ¿verdad?, y van a aceptar la verdadera ley de Dios. Pero es para meditar, hermano. Porque como el pueblo de Israel entregó al Mesías, se repite la historia, el pueblo de Dios ha de entregar el sábado, hermano. Una profecía que se va a cumplir, hermano. Y no es casualidad que estudiemos la ley de Dios, ¿verdad? No es casualidad, no es casual. Yo entiendo que todo es dirección de Dios. Dios es quien dirige a todo ser humano. Y por algo estamos estudiando, hermano. Vamos a hacer aquí un pequeño resumen, ¿verdad?, de la ley de Dios. La lección número 8. Los 10 mandamientos sabemos que estaban registrados desde antes, ¿verdad? Desde el Génesis, en el hombre, estaban registrados en su mente, en su corazón, ¿verdad? Pero una vez el pueblo quedó cautivo en Egipto, pues después que saca a Egipto, Dios saca con mano fuerte de Egipto, saca al pueblo de la servidumbre y los lleva hasta el monte del Sinaí, ¿verdad?, donde le da la ley, donde le da los mandamientos, los preceptos de Dios. Quedan registrados en el capítulo 20 del 2 al 17 de Éxodo. Ahora vamos a ver quién habló en el Sinaí, sobre qué fue escrita y dónde fue colocada. Vamos a ver lo que dice Nehemías. Vamos al libro de Nehemías. Nehemías da un relato muy interesante aquí. Nehemías 9, versos 11 al 13. Pero quería comenzar parafraseando desde el 6, porque me gusta este relato, donde dice: tú, oh Jehová, solo eres Dios. Tú eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda la milicia y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Gloria a Dios. Aquí nos presenta a Jehová como el creador. Y él mismo dice: y tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de la tierra de Ur
de los caldeos y pusísteles el nombre de Abraham. ¿Ven cómo va el relato? El mismo que creó los cielos y la tierra, el mismo que escogió a Abraham. Y dice el 9, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Bermejo, o sea, en el mar Rojo. El 10, y hiciste señales y maravillas en Faraón y en todos sus siervos. Seguimos para el 11, para no consumir mucho tiempo. Y dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de ella en seco, y a sus perseguidores echaste en lo profundo como una piedra en las grandes aguas. Y con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Gloria a Dios. Ahora el 13, que es el que queremos llegar, ¿verdad? Y sobre el monte de Sinaí, ese mismo Dios que creó los cielos, el que escogió a Abraham, el que afligió, ¿verdad? Vio la aflicción del pueblo, el que le mostró maravillas, o sea, y señales a Faraón y a todos sus siervos, el que dividió el mar, todo, hermano. Y sobre el monte del Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y dísteles juicios rectos de leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Gloria al Señor, hermanos. ¿Qué nos dice aquí, hermano? Jehová fue el que bajó al monte de Sinaí, porque Jehová nos lo está diciendo todo el relato que Nehemías de aquí, ¿verdad? Que fue el creador, que fue todo esto, todas estas señales, todos estos prodigios y señales que hizo fue Jehová, hermanos. Ahora, en el libro de Corintios, el apóstol Pablo, ¿verdad? En el libro de Corintios nos habla, nos abunda más sobre este capítulo, sobre el monte del Sinaí. Porque no quiero, capítulo 10, verso 1 al 4, ¿verdad? El de Primera de Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. O sea, lo que está hablando es de dónde, de los de que iban en el pueblo de Israel en el desierto. Y todos pasaron por el mar. Para que no nos confundamos de qué evento está hablando. Está hablando del evento que estaban con Moisés. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, sí, ¿verdad? Dándome las evidencias. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Gloria a Dios, hermano. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué? Porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Y la piedra era Cristo. Gloria a Dios, hermanos. ¿Quién era? Cristo Jesús, hermano, nuestro Salvador. A Él se le dio toda la obra, todo el juicio. Todo. Se le dio todo, hermano. A Él se le dio toda esta potestad, ¿verdad? O sea que fue Cristo, hermano, quien bajó al Sinaí. Fue Cristo que andó en la nube de noche, en la columna de fuego, todo, el que dividió el mar, todo, hermano, fue Cristo. Todo fue Cristo. Ahora, hermano, ¿sobre qué fue escrita? Éxodo 31, 18 nos dice, y dio a Moisés, como acabó de hablar con él, en el monte del Sinaí, especifica en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora, hermanos, cuán extensa es la ley de Dios y cuánto perdurará estos justos preceptos. Pues vamos al libro de los Salmos. Salmo 103, verso 19. Dice, Jehová firmó en los cielos su trono, y su reino domina ¿sobre quién? Sobre todo. ¿Sobre dónde domina su reino? ¿Dónde domina todo su ley? Pues en todo, hermano, todo. Entonces, hermanos, vamos al capítulo
111, del verso 7 y 8, cuán extensos son, hasta cuándo durarán estos preceptos, ¿verdad? La obra de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados ¿por cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Por siglos y siglos, siglos de los siglos, hechos en verdad y en rectitud. Gloria a Dios, hermanos, todo lo que el Señor hace con sus manos, todo lo que hizo, Él lo hizo para siempre, hermanos. No hay término, no hay término. El hombre fue hecho para toda la eternidad y sabemos que pecó, ¿verdad? Y merecemos la muerte eterna. Pero por su amor y misericordia, Él murió en la cruz del Calvario murió por nosotros, ¿verdad? Para que tengamos vida eterna, ¿verdad? Y vida en abundancia. Entonces, hermanos, ¿cuán inmutables son estos preceptos y qué se dice de su inmutabilidad? O sea, ¿cuán inmutables son? Vamos al Salmo 119. Salmo 119, verso 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Justicia. O sea, todos los mandamientos son justicia. Pues Dios es justicia. Su justicia es su ley. Unas palabras tan sencillas, hermano. Entonces el verso 142, ¿qué dice? Tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. O sea, toda la justicia es eterna, hermano. Todo es eterno. Ahora, ¿cuán inmutable es? Vamos a ir a Isaías, porque Isaías dice ¿verdad? Algo muy importante. Isaías 51, verso 6, dice: alza a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán desechados como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, mas mi salud será para siempre, mi justicia no perecerá. O sea, mi ley no perecerá. Le damos gloria a Dios porque todo lo que Dios hace es ¿para cuándo? Para siempre. Ahora, hermanos, para terminar, ¿verdad? Porque ya se me acabó el tiempo. ¿Qué se dice de su inmutabilidad? Vamos a Mateo 5:17. El libro de Mateo 5:17, es un versículo muy famoso. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Gloria a Dios, hermano. Le damos gracias a nuestro Señor porque dejó todo estipulado en su palabra. Porque todo lo que dijo, hermanos, todo lo que escribió, habrá un pueblo sobre toda la ancha faz de la tierra que se dejará llevar por un escrito está. No haciendo caso o ignorando a los líderes o ignorando todas las fábulas de estos maestros, ¿verdad? Los maestros de la falsa religión, como diría yo, y todos se dejarán llevar por un escrito está. ¿Hay un pueblo disperso por toda la tierra? Sí, siempre lo hubo y lo habrá. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor porque nos permite estudiar su palabra. Esta es mi primera parte. Los dejo con el hermano Leandro. Un abrazo fraternal. Muchísimas gracias, hermano Víctor, por este estudio que nos trajiste en este momento, por esta comprensión que nos da la Escritura con respecto a la ley de Dios, ¿sí? Es importante que podamos tener en cuenta eso, ¿sí? Dios está buscando un pueblo que tenga esa paciencia, la paciencia de los que guardan los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús. Ahora ya entendemos, por lo que dijo el hermano Víctor, acerca de la inmensidad de esa ley, ¿sí? De quién es su autor, entendimos acerca de su perpetuidad, de que sus mandamientos son justicia, son verdad. Pero ahora nos vamos a meter un poco en el fondo. Y quien va a guiar ese estudio es el hermano Henry. Así que te recomiendo, mi hermano,
que prestes atención. El hermano Henry no nos va a acompañar como nos tiene acostumbrado en la naturaleza, que la verdad que es un descanso a la vista verlo así, pero lo va a hacer a través de una presentación para fijar algunos pasajes y algunos conceptos que van a ser de utilidad en este estudio. Así que Dios te bendiga también en esta segunda parte del estudio. Adelante, mi hermano Henry. Hola mis apreciados amigos y hermanos de Tiempo de Reunión, donde quiera que estés, en cualquier parte de este planeta. Quiero compartir con usted en esta hora algo que ha sido de mucha bendición, de mucho interés, de mucho asombro para mí y que espero que lo sea para usted también. Y es con respecto al tema que nos toca en esta semana. Es acerca de la ley y por supuesto del pecado. Vamos a iniciar diciendo, mis hermanos, que la ley de Dios es una ley de amor. No es como las leyes humanas que buscan el castigo, buscan castigar al transgresor. La ley de Dios es una ley que se basa en el amor. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros tenemos una comprensión muy limitada, por lo menos algunos de nosotros tenemos una comprensión muy limitada de la ley de Dios. Y creemos que la ley de Dios son los 10 mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí. Ve, hermano, yo quiero que usted piense por un momento en lo que te voy a decir. Si el carácter de Dios es su ley, si la ley representa el carácter puro y santo de Dios, entonces la ley tiene que ser algo mucho más grande que lo que fue dado en el monte Sinaí. Y eso es lo que queremos ver. Ahora, ¿se puede usted imaginar si la ley que fue dada a Moisés en el monte Sinaí es la ley eterna? Es la ley que representa el carácter de Dios. Podemos imaginarnos antes de que el hombre existiera, una ley en el cielo que gobernaba a los ángeles y a los mundos no caídos. Y esos ángeles y esos mundos no caídos tenían una ley que decía, no cometerás adulterio. O supongamos que ellos también tenían un mandamiento que decía, honra a tu padre y a tu madre. ¿Nos podemos imaginar, hermanos, una ley gobernando a los ángeles que no se casan como nosotros, según lo dicen las escrituras? Ahora tenían una ley que decía no cometerás adulterio. Una ley que decía honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, tenemos que comprender que los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí es la versión humana de la santa ley de Dios. Vamos a entrar ahí, vamos a ver unos aspectos con respecto a la ley y con respecto al pecado que nos van a ayudar a comprender más profundamente la ley y el pecado. Cristo y la ley. ¿Qué dijo Cristo en Juan 15:10? Él dijo, si guardáis mis mandamientos, ¿qué cosa? Permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús conectó, y ahorita vamos a ver otro texto más adelante, los mandamientos, la ley, la conectó directamente con el amor. Una ley sin amor simplemente se convierte en un fanatismo, se convierte en algo sin sentido. Los mandamientos y el amor de Dios nunca podrán separarse. Ahora, la ley de Dios está basada en el hecho de que Dios es amor. Cristo vino a magnificar esa ley de su Padre. Cristo vino a demostrarle al mundo que la ley de su Padre, que la ley que ellos dos
habían establecido y que gobierna el universo entero es una ley basada en el amor. Pero también Satanás tiene una actitud con respecto a la ley. Y es la que se encuentra en primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Interesante, no es nuestro tema acá, pero la expresión desde el principio. Ahora, dice que el diablo peca desde el principio y el que practica el pecado es del diablo. Entonces, el, el pecado tuvo su origen en Satanás. Y Satanás tiene una lucha constante para que el ser humano cometa pecado y de esa forma infrinja la ley, una ley de amor, una ley que va más allá de nuestra comprensión. Satanás anda como león rugiente viendo a quién engañar para que nosotros perezcamos y no tengamos la vida eterna. Porque como él se perdió, como él simplemente ya no tiene esperanza, él quiere que la humanidad y el universo entero caiga bajo esa misma desesperanza. Pero gloria a Dios porque para eso fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que Cristo vino a magnificar la ley, Satanás vino a que el mundo transgrediera esa ley de amor dada por nuestro Padre Celestial. Ahora entremos un poquito al asunto del pecado. ¿Qué es pecado? Dice primera de Juan capítulo 3 el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es, ¿qué cosa? Infracción ¿de cuál ley? De la ley de amor, de la ley que fue dada para el beneficio del hombre, por lo menos la versión humana de la ley. Pero el pecado es infracción de la ley que va más allá de nuestra comprensión. Porque hermanos, seamos sinceros, en cierta ocasión escuché a alguien predicando de cómo Adán y Eva habían transgredido los 10 mandamientos cuando comieron del fruto prohibido. Ve, hermanos, si usted y yo queremos demostrar que Adán y Eva transgredieron los 10 mandamientos cuando comieron el fruto prohibido, hermanos, es una tarea sumamente difícil. Y no solamente eso, tenemos que agarrar textos y tenemos que hacerlos decir cosas que no dicen, hermanos. Porque cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, simplemente ellos quebrantaron la ley de Dios. Pero es una ley que va más allá de la comprensión que quizá nosotros tenemos acerca de la ley de Dios como los 10 mandamientos. Por eso la Biblia dice, todo lo que no procede de fe es pecado. Ahora usted dice, ¿cómo yo meto eso dentro de la ley de los 10 mandamientos? No, yo lo puedo meter dentro de la ley de amor de Dios. Pero hay ciertas cosas, hermanos, que yo no puedo meterlas dentro de los 10 mandamientos. Porque la ley de Dios no es simplemente los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés en el monte Sinaí. Vean lo que dice Romanos 7 con respecto a esta idea de qué es pecado. Romanos 7, 17 y después el 20. Pablo, hablando de su triste condición, nos dice, de manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Hermano, quiero hacerles una pregunta. Por favor, discútanla, escriban. Y por sobre todo estudiemos con un corazón humilde, un corazón sincero, dispuestos a aprender. ¿El hombre es pecador porque peca o el hombre peca porque es pecador? Escuchen la pregunta nuevamente. ¿El hombre es
pecador porque peca o el hombre peca porque es pecador. Pero según lo que nos está diciendo a Pablo acá, Pablo dice que hay algo, él quiere hacer lo bueno, pero cuando él quiere hacer lo bueno y termina haciendo lo malo. Y entonces Pablo dice que eso él ahora ha entendido de que en realidad ya no es ni él, sino que es el pecado que mora en él. O sea, el pecado que mora en Pablo lo está llevando a cometer pecado. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Él peca porque es pecador. Pero bueno, se los dejo a ustedes ahí para que ustedes lo puedan estudiar más profundamente. Ve lo que dijo Jesús también en Juan 8:34. De cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Ve, hermano, nosotros tenemos también una idea también muy limitada de lo que es pecado. Ve lo que dijo Jesús, el que practica el pecado es esclavo del pecado. O sea, ¿cómo el pecado puede ser algo tan grande, hermanos? Y es que entre más, entre más ampliamente comprendamos nosotros la idea de lo que es pecado, entonces nosotros vamos a entender que nuestro Salvador es sumamente maravilloso, grande. El pecado esclaviza, hermanos. Usted y yo, si nosotros cometemos pecados, dijo Jesús, somos esclavos del pecado. O sea, el pecado es algo más grande de lo que usted y yo nos podemos imaginar, hermanos. El pecado esclaviza, es algo que simplemente no podemos definir, pero es algo tan grande que puede cautivar, puede llevar cautivo al ser humano que comete esos pecados. Ahora, hermanos, yo quiero que nosotros estudiemos esto más profundamente. El pecado, hermanos, el pecado no es simplemente el hecho de cometer algo malo. Según lo que Pablo está diciendo acá, él está cometiendo cosas malas porque hay algo que mora en él. Y eso se llama el pecado. Pero bueno, no quiero que causar ninguna controversia. Mi único objetivo, hermanos, es que yo y usted o usted y yo podamos estudiar esto a profundidad, porque aquí hay mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Vamos a continuar, porque estamos limitados de tiempo. ¿Cómo conocemos el pecado? Bueno, porque las obras de la ley, según dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Ahora, ¿de cuál ley? La ley de amor. ¿Cómo supieron Adán y Eva que lo que ellos habían hecho estaba mal? Porque a ellos se les había enseñado que había una ley de amor, que había una ley que gobernaba el universo entero. Y que una pequeñísima parte de esa ley significaba que ellos no debían de comer del árbol prohibido. Cuando ellos lo hicieron, ellos se dieron cuenta de que habían quebrantado la ley. No los 10 mandamientos, hermanos. Adán y Eva quebrantaron la ley de amor, la ley universal que gobierna el mundo entero. Esa fue la ley que ellos quebrantaron. Y por supuesto, que los mandamientos también, el mandamiento explícito que Dios le había dado de que no comiera del fruto de aquel árbol. Pero es a través de la ley, hermanos, como viene el conocimiento del pecado. Si eliminamos la ley, entonces no hay conocimiento del pecado. No se sabe qué es bueno y no se sabe qué es malo. Ahora, ¿cuál es el carácter de la ley de Dios? Aquí entramos un poquito también en lo que hablábamos al principio. ¿Qué dice Romanos 7:12? De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. ¿Cómo es la ley de Dios? ¿Cómo es el mandamiento? Es santo, es justo y es bueno. Pero ahora, hermanos, vea qué interesante lo que dice 2 versículos después.
En el versículo 14, porque sabemos que la ley es como, la ley es espiritual. ¿Te has puesto a pensar en eso, hermanos? La ley es espiritual. ¿Y, ¿Y qué significa eso? Significa, hermanos, que la ley es mucho más que los 10 mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí. Hay un aspecto espiritual de la ley, hermanos, que Dios quiere que nosotros comprendamos. Porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo, pero yo, ¿cómo soy? Yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Nuevamente el asunto del pecado. ¿Cómo puede ser usted vendido a la sujeción del pecado? La ley es espiritual, hermano. La ley, por eso mi punto en esta hora que yo quiero que estudiemos, que yo quiero que discutamos, que yo quiero que profundicemos, es en el asunto de que la ley es algo espiritual, es algo más grande que los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Ahora, vea lo que dice Romanos 13, ahí mismo en Romanos 13, el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el cumplimiento de la ley tiene que guiar hacia esa verdad. Dios es amor. Y para manifestar ese amor envió a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, todo nos lleva hacia el amor de Dios. Así que podemos ver en estos 3 textos y por supuesto que ustedes pueden pensar en muchos otros textos también donde nos habla acerca del carácter de la ley de Dios y nos ayuda a entender que esto es mucho más grande de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Terminemos con lo siguiente, hermanos, promesa para los pecadores. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Saben, hermanos, les voy a decir algo. Nuestro grandísimo problema no se llama pecado. Pues sí, es un problema grandísimo. Es un problema, bueno, de grandes proporciones. Pero hay un problema más grande. El problema es estar sin Dios. Porque si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado es grande. El pecado es algo mucho más, va más allá de lo que usted y yo podemos comprender. Hermanos, pero por más grande que sea el pecado, tenemos un Dios que es más grande. Un Dios que es compasivo, un Dios que es misericordioso, un Dios que es amor. Y Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados si los confesamos. Y no solamente nos va a perdonar nuestros pecados, sino que también nos va a limpiar de toda maldad. ¿Cómo logra Dios eso, hermanos? Solamente hay una forma. No es magia, no es, qué sé yo, cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar. Solamente hay una forma en cómo Dios logra eso en seres humanos pecadores. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Como lo dice Colosenses 1:27. Espero, hermanos, que esto que hemos compartido en esta hora sea de reflexión, sea de bendición para cada uno de nosotros y que esto nos ayude a estudiar más profundamente estas verdades solemnes. El tiempo es corto. Dios está revelando muchas verdades en nuestros días. El enemigo está confundiendo también con otro montón de ideas y otro montón de filosofías. Hermanos, estudiemos las escrituras porque ahí es donde nosotros encontramos la vida eterna. Que Jehová de los ejércitos, quien es el único Dios verdadero, y su Hijo Jesucristo te bendigan abundantemente. Vamos a continuar con la lección. Hermano Leandro, por favor. Muchísimas gracias, hermano Henry, por esta presentación. La verdad que es necesario que podamos entender acerca de la espiritualidad de la ley de Dios. Que podamos entender acerca de la profundidad de la ley de Dios. ¿Sí? Hoy vimos, por ahí algunos lo han escuchado por primera vez, una nueva comprensión acerca de este punto. ¿Sí? Tengamos la mente y el corazón abierto para buscarlo si esto es así
en la misma palabra de Dios, ¿sí? Cada uno venimos de distintas extracciones. Hay quienes no obedecen la ley de Dios y creen que es solo por gracia. Hay quienes la obedecen, ¿sí? Y tienen un concepto distinto al que presentó Henry. Busquémoslo en la palabra de Dios y que sea el Señor que nos convenza. Pero antes de terminar con la lección, vamos a compartir, en este caso este servidor, algunas perlas escogidas de los testimonios, ¿sí? Hay de este tema muchísimo, pero algo que me impactó a mí en la semana, que me gustaría que vos lo leas, y si hay algo que a vos te impactó, me gustaría también leerlo, para poder leerlo mañana y compartirlo con los hermanos, ¿dale? Bueno, que Dios te bendiga. Comencemos entonces con las perlas escogidas. Bueno, queridos amigos, en esta oportunidad quería compartirles con ustedes en esta sección perlas escogidas de los testimonios. Sí, ya sé, no tendría que estar en esta sección, ya me han escuchado coordinando, pero en la semana tuvimos alguna complicación con un hermano que iba a dar esta parte del estudio, así que me van a escuchar una vez más para que este espacio no quede vacío, ¿sí? Para que podamos compartir una porción y, como dije antes, si ustedes tienen algo, me gustaría leerlo, ¿sí? Voy a recomendar primeramente 2 libros, ¿sí? Primero de ellos, el conflicto de los siglos, o la gran controversia en esta edición, ¿sí? Es el mismo libro. El capítulo número 25, ¿sí? Capítulo número 25 o 26 de las ediciones, de otras ediciones, ¿sí? En esta está en el número 25, una edición que se reparte acá en Argentina. Pero para que ustedes no le erren, es el título Los Estados Unidos en la profecía, ¿sí? Es imposible errarlo. Capítulo 26, en las ediciones, las originales, la que va a aparecer también en la biblioteca electrónica, o en esta edición la número 25. ¿Por qué el cambio de numeraciones? Tiene que ver con que el capítulo número 13, que es del de España, la edición común, en este aparece como 12 bis. ¿Por qué? Porque no es un capítulo escrito por la hermana White, pero sí aceptado por ella para incluirlo dentro de este capítulo. Nos metemos en este en particular. Lo que yo les quería recomendar era los primeros párrafos, por lo menos si ustedes tienen esta misma edición, la primera página y la segunda sería de la página número 486 en esta edición, no sé si será la misma tuya, a la 489 aproximadamente, 3 páginas aproximadamente, no más que eso, donde nos va a hablar acerca de la ley de Dios y nos va a meter, si siguen leyendo, en un escenario profético del cual vamos a estar hablando en las próximas lecciones. Así que lo recomiendo ahora para que lo vayan leyendo para las próximas también que sigan. Conflicto de los siglos, capítulo 26 o 25, de acuerdo al que ustedes tengan. Otro libro que, buenísimo este material, también esto es una compilación, no como el otro, Fe y Obras, ¿sí? Fe y Obras, de también la hermana White. El capítulo en cuestión que quería recomendarles se titula Elena de White traza claramente las líneas, ¿sí? Ahí ustedes pueden, no sé si por la luz, ahí está, Elena de White traza claramente las líneas. El libro completo lo recomiendo. Es para si ustedes no quieren leerlo todo el libro y hablar de algo puntual, pero nos habla de algo de lo que nos comentó el hermano Henry al finalizar el estudio y que es de lo importante, cómo ahora guardamos esa ley, ¿sí? Increíble este material. Y lo que quería leer es algo que desde el principio de año yo tengo una costumbre de hacer con mi esposa, de elegir todos los años una nueva matutina. Capaz ustedes tengan la misma, calculo que sí, no es algo nuevo, no es algo que inventé yo. Hay algunos, bueno, cuando uno venía de otras iglesias, ¿sí? Todos los años salía de la iglesia una matutina, entonces bueno, uno se sujetaba a esa y todos hablábamos de la misma. Si es bueno eso o no, no lo sé, ¿sí? Lo que es cierto es que a mí me hace muy bien las matutinas, estas lecturas cortas, breves, que uno hace a la mañana, ¿sí? Por eso matutino, a la mañana, y nos traen unas perlas, unas frases y un pasaje que nos hace reflexionar sobre un tema en particular. La que yo estoy leyendo, Reflejemos a Jesús, es una matutina antigua, ¿sí? Del año que yo nací, y no lo voy a decir para no revelar mi edad, no, el año 1986, ¿sí? Y justamente esta semana de este libro, el día 16 de febrero, ¿sí? Por mencionar algunos, yo ahora lo voy a poner en pantalla, pero la matutina del 16 de febrero y en fin en adelante
nos habla de un tema del que estuvimos estudiando en la escuela sabática. ¿Casualidades o no? No lo sé, ¿sí? Yo ahí ya no me meto en ese punto tan fino, pero me dio justo que me calzó lo que estamos estudiando en la semana con lo de la matutina. Y como me gustó mucho, quería compartirlos con ustedes en este breve tiempito que aún me queda para comentarles, ¿sí? Del 16 de febrero, principios que subyacen a la ley de Dios. Prestemos atención, dice... En el sermón, el versículo escogido es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el sermón del monte de Cristo fueron dadas la luz y la verdad, y se establecieron principios que se aplican a toda condición de la vida y a todo deber que Dios requiere de nosotros. Cristo había venido para magnificar y engrandecer la ley que él mismo había proclamado desde el monte Sinaí a su pueblo escogido durante su peregrinación en el desierto. O sea, esto está más claro imposible, ¿no? De lo que leímos hoy en la escuela sabática, más claro imposible. Pero sigamos leyendo. En todas sus lecciones, Cristo buscó impresionar en las mentes y en los corazones de sus oyentes los principios que subyacen a la gran norma de justicia. Les enseñó que si guardaban los mandamientos de Dios, el amor por Dios y por sus prójimos se manifestaría en su vida. ¿Quién no quiere esto, mis hermanos? ¿Cómo podemos tener amor a Dios y a nuestro prójimo? Guardando sus mandamientos. Buscó inculcar, dice, en sus corazones el amor que sentía por la humanidad. De esta forma sembró la semilla de la verdad, cuyos frutos producirán una rica cosecha de santidad y belleza de carácter. La santa influencia no solo se seguirá extendiendo mientras el tiempo dure, sino que sus resultados se sentirán por toda la eternidad. Santificará las acciones y tendrá una influencia purificadora donde quiera que exista. Pero sigamos leyendo. Sentado allí en el monte, rodeado por sus discípulos y una gran multitud, Jesús, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos no son murmuradores o quejosos, sino aquellos que se contentan con su condición y sus circunstancias en la vida. Esto es importantísimo, tener una actitud positiva, estar contento con la condición que tenemos y con la circunstancia por la que estamos pasando. No albergan el sentimiento de que merece una posición mejor que la de que la providencia ha asignado, sino que manifiestan un espíritu de gratitud por cada favor derramado sobre ellos. Todo pensamiento orgulloso y sentimiento exaltado son desterrados del alma. ¿Pero por qué todo esto es tan importante en relación a la ley? Dice: los que son auténticamente santificados tienen un sentido de su propia debilidad. Sintiendo su necesidad, irán por luz, gracia y fortaleza a Jesús, en quien mora toda la plenitud y quien es el único que puede suplir sus deseos. Conscientes de sus propias imperfecciones, buscan ser más como Cristo y vivir de acuerdo con los principios de su santa ley. En este sentido continuo de ineficiencia los llevará a tal dependencia de Dios que su espíritu se ejemplificará en ellos. Los tesoros del cielo se abrirán para suplir las necesidades de cada alma hambrienta y sedienta. Todos los que tienen tal carácter reciben la seguridad de que algún día contemplarán la gloria de ese reino que hasta ahora la imaginación puede solo percibir débilmente. La norma que el cristiano debe mantener ante sí mismo es la pureza y el amor del carácter de Cristo. Día tras día podrá adquirir nuevas bellezas y reflejar al mundo más y aún más de esa imagen divina. Hermanos, esta porción es sumamente ejemplificadora, ¿sí? Necesitamos, dice, lo que vino a hacer Cristo es magnificar y engrandecer esa ley, ¿sí? Mostrar que la necesitamos y que para amar a Dios y a nuestro prójimo debemos guardarla. Pero ¿cómo es que la guardamos si somos ineficientes? Si, como dijo el hermano Henry, somos pecadores por naturaleza, ¿sí? Como seres pecaminosos, pecamos. Entonces, ¿cómo es que podemos ser obedientes a su ley? Cambiando justamente esa naturaleza, buscando de su espíritu, buscando ser participantes de su naturaleza divina y cada día reflejar
más y más al mundo esa imagen, la imagen de Cristo, el carácter puro y amoroso de Cristo. Que Dios te bendiga. Hay mucho más que yo te recomiendo que leas. La ley de Dios, la norma del juicio. Ustedes van a poder seguir leyendo en esta matutina, que realmente les va a gustar en relación a este tema. No les quiero sacar la matutina que ustedes estén leyendo, pero realmente de esta semana hay, miren esta también, por medio de la justicia de Cristo podemos guardar la ley de Dios. Títulos que son realmente joyas. El Espíritu de Dios revela el significado de la ley. Hermanos, no quiero adelantarles más, quiero que ustedes lo lean esto tranquilos en su casa y después me cuenten qué les pareció, mis hermanos. Hasta acá las perlas escogidas de gran precio. Que Dios te haya bendecido en esta lectura y finalizamos ahora con el tema de esta noche. Y de esta manera, mis hermanos, como si no hubiese pasado nada porque me escucharon antes y ahora, de esta manera, mis hermanos, lamento decirles, pero estamos finalizando con el programa. Espero que haya sido de bendición, que haya sido de agrado para tu vida, que hayas visto algo distinto de lo que habías visto en la semana. Esa era la idea, ¿sí? No repetir, no ver la misma pregunta y ver si lo que vos respondiste estaba bien o estaba mal y ver quién es buen maestro y quién es mal maestro, sino que hayas visto, hayas considerado, hayas apreciado cómo Cristo impactó en el hermano Víctor, en el hermano Henry y en este servidor, y de esa manera te lo presentamos para que vos también seas enriquecido. Y si hay algo que a vos te gustó, también lo hayas podido compartir en el chat. Si no, bueno, todavía quedan algunos minutitos más, ¿sí? Pero ya no queda nada en relación a que, bueno, no vamos a poder continuar con el estudio escuchando. Espero que hayas podido leerlo, el chat, y hayas podido prestar atención, además del chat, a esta transmisión. Si no, mi hermano, te queda volver a escucharlo porque te recomiendo no te lo pierdas, ¿sí? El otro día un hermano en Cristo acá en Mar del Plata me ha dicho que había visto la transmisión pasada, pero se quedó más enganchado con el chat que con la transmisión. La idea es que puedan seguir ambas cosas, que lo puedan escuchar. Y bueno, ruego al cielo de que lo que se haya publicado en chat, recuerda, hermanos, esto queda grabado, haya sido de edificación, de crecimiento para la iglesia. Mi hermano, mi hermana en Cristo, que Dios te bendiga. Hasta acá ha sido el programa, hasta acá ha sido la transmisión. Te recuerdo las vías de contacto. Puedes ingresar a la página web tiempodereunión.com y ahí, mi hermano, vas a poder descargar los materiales, escuchar los temas de Maná Diario y en fin, ¿sí? Un montón de elementos que realmente enriquecen y que a uno en particular lo lleva no solamente a considerar no solo desde el ministerio cada uno, ¿sí?, que hace, sino de este esfuerzo mancomunado, ver también cómo trabaja el Señor de esta manera, que es la manera que Él quiere, ¿sí?, de dos en dos, un pueblo unido, organizado. Y bueno, este es un espacio que tenemos, mi hermano, mi hermana, que lo hayas podido utilizar de esa manera. Si escribiste de dónde sos, amén, hermana, o hermano, porque tal vez un hermano que está leyendo el chat sea el mismo lugar que vos estás escribiendo y se puedan poner en contacto para mañana estudiar la escritura. Pero no te olvides, lo primero, en tu casa, en tu familia, llevarle a aquellos que están alrededor tuyos, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, que son los que más están alrededor y de los que Dios te los puso por algo en particular, porque vos solo sos el que podés llegar hacia esas personas, ¿sí? Tenés una misión con ellos primero. Y luego, mi hermano, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que Dios te bendiga en esa tarea mañana, en llevar este precioso mensaje, no solamente desde lo teórico, sino también desde lo espiritual, desde el fondo del problema, ¿sí? Que Dios te bendiga y que en Cristo podamos ser obedientes a todos estos mandamientos. Que esa sea nuestra propuesta, nuestro deseo en esta noche. Vamos a finalizar orando. Aquellos que puedan, los invito a ponernos de rodillas y acercarnos a nuestro gran Dios. Amantísimo Padre y Dios nuestro, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permitís entrar en lo más santo de tu presencia y nos permitís contemplar tu carácter, que es amor, Señor. Te rogamos, Padre, para que en esta hora podamos hacer un voto de serte fieles, Señor. Te rogamos, Padre, que en ese pedido
no nos dejes sin tu Espíritu. Padre, sin Cristo nosotros no podemos, nada somos incapaces de guardar un solo mandamiento, somos vendidos al pecado, pero sabemos que en Cristo podemos obtener victoria, Señor, sobre él. Entonces rogamos, Padre, para que ya no viva yo, ya no viva el hermano que está escuchando esta oración, sino que Cristo viva por la fe en él, para que tu palabra se grabe en nuestro corazón y podamos apreciar de una manera distinta tu ley, tus mandamientos que son verdad. Padre, ruego todo esto, pido por mi hermano, por mi hermana que están luchando también, para que los fortalezcas, para que envíes a tus ángeles, para que alejes todo espíritu inmundo y aborrecible y nos ayudes a tomar una buena decisión mañana, no solamente de tomar el deseo de amarte, o sea, de guardar tus mandamientos, sino también de dar el testimonio a aquellos que están necesitando también de esta palabra. En nombre de Jesús lo pido y lo agradezco, Padre. Amén.